noches al programa de los lunes. Tu opinión también cuenta. Buenas noches a Carola Herrero. Buenas noches, Carola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Doblete, ¿no? Sí, Doblete. he tocado 2 semanas seguidas. Es que los compañeros, tanto José Luis como Miguel Ángel, no han podido venir. Han prometido ya la próxima semana. Paco Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Se me olvidaba. Y Juan Miguel, que está en Letonia. En Letonia. Buenas noches, Curro. Buenas noches. Bueno, buenas pues, noches. Estoy enfadado con la realizadora, sí, ¿no? porque me ha puesto muy cerca de la pantalla y parece que voy a besar a sales todos nuestros perfecto. telespectadores. Sales perfecto en pantalla, hombre. ¿Se te ve más alto y todo? Claro. Bueno, pues, ¿qué os parece? Cuando sale una noticia en un periódico de la trascendencia de New York Times, ¿no? Sí. Pues eso recorre el mundo entero, ¿no? Y hay comentarios sobre ese tema. Y viene a hablar de nuestro país, de España, ¿no? Y viene a hablar, pues, de la corrupción, ¿no? Eso hace daño, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hace muchísimo daño, porque es que ser portada del New York Times por la corrupción en España, ya además hemos ido otras veces, pero es que esta es tremenda. Hablan de que más de 1000 políticos en España están imputados, muchos del partido de gobierno que siguen gobernando, que no hay medios para luchar contra eso, o sea, presentan un panorama desolador. Y claro, eso en los temas de imagen internacional, que luego son los que repercuten en la inversión, hace mucho daño. Habla primero del sur de Europa, pero luego se centra en España y además mezcla opinión del periódico con opiniones de personas relevantes hablando sobre la corrupción, y habla sobre un catedrático de Derecho Político hablando de la corrupción en España, y es demoledor. O sea, dice que en España pues se ha dado, sobre todo dice que se ha dado mucha autoridad y mucha autonomía a las entidades locales que toman decisiones sobre inversiones de a lo mejor 100 millones de euros sin ningún control, y entonces eso fomenta una corrupción tremenda, y que como eso no se enderece, España no levantará cabeza. Y a veces nos miramos al ombligo, ¿no? Y no, yo lo digo por la prensa a nivel nacional, ¿no? Que yo no digo que no estén dando las noticias como tiene que ser, pero fallan muchas veces en ese tema, ¿no? Bueno, la prensa es la que está levantando todos estos temas de corrupción poquito a poco. Ahora estamos viendo el caso Saqueo en Madrid, que solo levantó el periódico El Mundo. Realmente la prensa está dando un poco la talla dentro de sus posibilidades, pero es que es tanta la corrupción que es que ¿cuántos periodistas tendríamos que tener dedicados a estudiar cada caso de corrupción? Es que no pueden, porque es que cada pueblo hay alguien que hace algo, y si no cada 2 pueblos o 3, pero en cuanto se descuida uno, ahí está, ahí hay un corrupto haciendo alguna gracia. Y sobre todo el New York Times habla del tema de las concesiones y adjudicaciones, de los concursos y adjudicaciones. Dice que eso, que además a ellos les llama mucho la atención cómo puede intervenirse en el mercado con la corrupción, o sea, que el mercado realmente no es igualitario para todos. Y eso... No, porque habla también que los ayuntamientos tienen una competencia muy fuerte en adjudicaciones sin control. ¿Tú qué dices eso, Paco? Pues, como llevamos tantos años, algunos llevan tantos años aquí en este programa, y coincidiendo precisamente con las etapas más complejas del gobierno municipal de Marbella, yo es que no sé qué decir más. Ya, la verdad es que... Nos hemos quejado tanto del incumplimiento de normativas de todo tipo, hemos tenido que esperar más de 20 años para que algunos de los casos de saqueo del Ayuntamiento de Marbella, de adjudicaciones irregulares, de obras irregulares, de todo irregular. Hemos vivido en un mundo irregular durante cerca de 16, 17 años, y realmente pasar, porque murió Jesús Gil. Poco más pasó. Y aquí, desgraciadamente, los alumnos han sacado sobresalientes sobre ese tema, vamos. Bueno, yo no sé si han sacado sobresaliente o no, pero desde luego, desde aquí, desde esta televisión y desde este programa, hace años que se denuncia este tipo de actuaciones o de intervenciones en las que todos nosotros hemos abierto la boca pensando que realmente qué era lo que pasaba y por qué no se intervenía, qué había detrás que justificara que ninguno de los poderes del Estado interviniera en la ciudad de Marbella. Luego se ha extendido y entonces, pues, como ha dicho Carola, es prácticamente imposible atender o acudir a la
cantidad de casos denunciados ahora en el New York Times, pero bueno, en la prensa española vienen siendo denunciados desde hace muchos años, no desde ahora. ¿Y Curro qué dice, Curro? Bueno, a mí me sorprende el interés que tiene el New York Times por España. Ya hice un reportaje este verano pasado sobre el paro en España y se fue a Cádiz, la ciudad con más paro de España, allí a preguntarle a la gente que por qué no le prendían fuego a Cádiz. Y ahora la corrupción. Resulta que si hay 1.000 políticos imputados entre 485.000 políticos que existen, pues resulta que eso es el 4,85%, lo cual es muy alto o es muy poco, depende de cómo se mire. Porque de momento ya hay casi 96 políticos honestos, lo cual es muy importante. Es evidente que los 100 tienen que ser honestos, pero si hay 96, pues es un porcentaje muy alto. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en España? El problema que hay en España es que cuando estamos en la oposición queremos claridad y queremos enterarnos de todo. Cuando estamos en puestos de mando, estamos en el gobierno, pues esa claridad pues no es exactamente igual. Ya no por está, ejemplo, ya no está tan claro. Por ejemplo, hoy viene en la prensa que OSP, el partido de San Pedro de Alcántara, ha pedido al gobierno una relación de las adjudicaciones directas que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella. ¿Le debería faltar tiempo para dárselo? Claro. En el momento en que ahora se lo niegue, tengan que ir al Tribunal Contencioso Administrativo, después de 4 años el tribunal diga que no era una información relevante y que por tanto se le podía negar, y todas esas cosas, como se hicieron, ¿tú recuerdas cuando se le pedían información al Ayuntamiento y había que ir, la oposición tenía que ir a los tribunales para que el tribunal se pronunciara si era relevante o no era relevante? En muchas se obligó, en muchas se condenó y en otras muchísimas se dijo que no era relevante. ¿Qué pasa cuando yo pido, por ejemplo, OSP ha pedido las contrataciones directas del Ayuntamiento de Marbella y se le ponen trabas? Que no es el caso, que yo no sé si se le va a entregar inmediatamente o no, pero si se le pone traba, ¿qué se puede pensar? Por algo será, porque si todo estuviera inmaculado, pues se le entregaría inmediatamente. Mire usted, aquí tiene usted todas las adjudicaciones. No hay ningún problema, si además las adjudicaciones son públicas. Además tiene que haberse aprobado por o por el Pleno, o por el... tiene que dar el visto bueno el tesorero o el secretario. Si todo esto tiene una estructura legal, es decir, que no se ha hecho, mira, que te voy a dar 12 aquí bajo cuerda, y eso no es verdad. O sea, si aquí todo se ha hecho con la normativa legal pertinente, no debería haber ningún problema. No tiene por qué haberlo, claro. No debería. Entonces, en el momento en que hay cualquier problema, y me refiero a esto porque esta mañana he leído en El Sur precisamente que OSP ha pedido las adjudicaciones al ayuntamiento, pero en el momento en que hay el más mínimo problema, ya se fastidia la historia. Leo esta mañana una cosa que ha pasado totalmente desapercibida. El gobierno se está planteando el tema de las concesiones de las autopistas porque las empresas de las autopistas están endeudadas hasta los ojos. Y ahora nosotros le vamos a tener que pagar las deudas a la autopista. Es decir, que las carreteras nos van a costar muchísimo más que si lo hubiéramos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque hay un oscurantismo absoluto. Yo recuerdo que cuando hablábamos en peseta, hacer 1 kilómetro de autovía costaba 1.000 millones de pesetas. Recuerdo. Y se hizo una circunvalación en Chiclana de la Frontera de 3 kilómetros que iban a costar 3.000 millones de pesetas y costaron 6.000 millones de pesetas. ¿Y eso cómo es? En su momento, yo lo dije aquí. ¿Eso cómo es? Eso es posible gracias a la poca claridad que hay en el tema. Pues eso ocurre por lo siguiente, y Carola de esto sabe mucho más que yo. Se presenta un problema, una situación sencilla en el que hay una carretera que pasa por determinados sitios que hay que expropiar. Y se calcula que la expropiación va a costar X, ¿vale? De pronto, uno de los señores, recuerdo cuando estaban haciendo el aeropuerto,
y la carretera nueva de circunvalación, que había un vivero muy importante que dijo que allí no pasaba nadie. Y que no pasaba nadie, se retrasó aquello un año. Bien, puede haber varias soluciones. Mire usted, pues no pasamos por ahí, pasamos por este lado. De momento ya hay que hacer un modificado. Ya en vez de a 1.000 millones, ya va a costar a 1.500 millones. Pero donde iba un puente elevado, resulta que es mucho mejor que haya una rotonda, o al revés, donde hay una rotonda es mejor que haya un puente elevado, porque así hay más seguridad en el tráfico. Ya no vale 1.500, ya vale 2.000 millones. Que mira, que donde hay una salida, que no, que la salida hay que poner otra más adelante, porque luego es complicado, ya 2.500. Que resulta que como hay un polígono industrial en una de las salidas de los 3 kilómetros de autovía, pues ese polígono industrial es más conveniente darle entrada por el sur que por el norte, donde estaba previsto. Otros 500 millones más. Y así terminamos en 6.000 millones, lo que costaba 1.000. Pero no se le explica al ciudadano, que es en definitiva el que lo tiene que pagar, no se le explica. ¿Por qué, como dice Carola, y lo ha preguntado tantísimas veces, vamos a comprar un puente en Suecia por 1.000 millones por 1 millón o por 1 millón de euros, cuando ella, que es arquitecto, dice, se pone a los carpinteros del polígono a trabajar y nos va a costar 300 o 400.000 euros? Y tienen trabajado todo, como mucho. Pero, Curro, el tema... Y además no hubiéramos ahorrado la banda de arriba y de ver el río. Claro, bien, entonces... Es que todo eso es... puente y no se ve. No se ve nada. Pero mira, ¿Por qué? ¿Y el pueblo se pregunta esas cosas? Pero fíjate, hay un tema, tú hablabas de que aquí llevamos mucho tiempo denunciando y tal, pero ya es que ahora estamos viendo que lo que pasaba en Marbella no era un hecho aislado. O sea, nos han hecho creer que Marbella éramos el centro de la corrupción y que aquí había sufrido todo y que eso era un hecho aislado en España, que Marbella. Y resulta que ahora nos estamos enterando que aquí lo que trajo Jesús Gil es que importó unos modos que se daban en toda España. O sea, la clase política española es corrupta toda ella. No el 96% del 4%, sino el sistema en el que se mueven es corrupto. No te digo que todos los políticos, sino que los partidos se mueven... Pero todos los partidos sí, todos los políticos no, pero todos los partidos Los partidos son unos entes corruptos, estos que hay ahora mismo. Han corrompido el mundo político y entonces los que lo manejan corrompen lo que les toca. Y eso se nos trasladó a Marbella con Jesús Gil, que lo conocía eso de Madrid. O sea, seguramente él en los ambientes de Madrid y en otros ambientes había conocido esa corrupción y sabía cómo se hacía. Porque ahora estamos viendo que lo que hacía Bárcenas en el año, es que lo hacía en los años 80 y 90, antes 89, de 90, sí. O sea, no es que de Marbella se haya extendido la corrupción en España, no. Es que a nivel español había unas modas y unos modos que se traen a Marbella. Y como Marbella era un poco tierra de nadie, no era ni el PP ni el PSOE, nadie incontrolado, pues aquí crece, se desarrolla, tiene sus peculiaridades, viene el pantojismo, el no sé qué, entonces salta a los medios de comunicación y se cargan las tintas allí y de pero el caso Bárcenas es que no difiere nada de lo que hacía aquí Jesús Gil, es que nada en absoluto. Lo de repartir los sobres famosos de Marbella es los sobres que se repartía el PP, y lo de las empresas que ahora están imputados, no han ido y los han detenido, los han metido en la cárcel como aquí en la Malaya a los promotores, pero ha sido lo mismo. Van los 8 empresarios más fuertes de la construcción de España, todos imputados, SACIR, FCC, o sea, los presidentes de las... Es que un calco del caso Malaya. Claro, pero es que eso era antes del caso Malaya, o sea que aquí lo único que hacemos es copiar un poco, pero aquí se ha pagado el pato. Entonces en Marbella han salido las cosas, pero es que en España estaban haciendo lo mismo. Y claro, es lo que al New York Times cita, ahora empieza a citar los 8 presidentes de las compañías constructoras más grandes de España, imputados. El cuñado del rey, o sea, el caso nos le llama la atención porque dicen el yerno, no el cuñado, el yerno del rey, imputado también por un caso de adjudicaciones completamente ilegales. O sea, es que eso en el extranjero pues está haciendo mucho daño, pero ¿cómo no va a hacer? Claro, nosotros siempre nos centramos un poco en Marbella, pero es que lo estaban haciendo, el caso nos por su cuenta, el otro... el mensajero no tiene la culpa de entonces el mensajero bastante que mensajea lo que puede.
pero lo que sí tenemos que recapacitar y decir, oye, que es que así no vamos a ningún sitio. Entonces, cuando el famoso pacto del que se habla tanto y que decimos, pero ¿qué es lo que van a pactar? Lo primero que tienen que pactar es disolver esas cámaras de corrupción y convertirse en partidos normales, decentes, que se financien con el dinero de sus afiliados y que se quiten esos sueldos, esos sobres. Es que ahí cobraba hasta el apuntador 2 sobres. Tú has estado en un partido, a ti te entra en la cabeza que estuviera todo el mundo en tu partido haciendo esas cosas. Claro, no cobraban, cobran. Y siguen cobrando porque les parece bien. La Sí, sí. presidenta de la comunidad aragonesa de Aragón reconoció en la cadena ¿Que SER cobra? que cobra un complemento De sueldo. nivelador de sueldo para compensar de alguna manera lo que ella pierde por ser presidenta de la comunidad. Es increíble. Mire usted, no sea presidenta, Claro, renuncia. renuncie, porque nosotros no queremos a alguien que por ser presidente tengamos que pagarle lo que no tenemos para pagarle. Yo conté Si lo aquí, tuviéramos, pues se lo pagaríamos, pero si no lo tenemos... que González Cabañas, el presidente de la Diputación de Cádiz, renunció a ir en las listas de Griñán precisamente porque perdía mucho dinero. ¿Y os Y acordáis? lo conté aquí porque lo había dicho él. ¿Y os acordáis el alcalde de Mijas, el anterior o el otro, que tuvo que Antonio, ¿no? dimitir Antonio. porque él pretendía ponerse 12.000 euros de sueldo y no cobrar más nada? Y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza diciendo... Antonio no, el último, ya. ¿Sabes cuál? Es el que médico, el que el creó la médico plaza para decía él. que Sí, como sí, hay sí. tantas dietas, tantas cosas, que él lo agrupaba todo y que se ponía 12.000 y se le puso el grito en el cielo, pero es que ahora empiezas a sumar lo que cobra todo el mundo y es que el que no cobra 8 cobra 10, sumando Es que hay dietas. cada pieza. Pero es que son muchas Pero piezas. es que no son piezas. Es que es el sistema. El sistema, es que si no consiguen el dinero del Estado a través de la administración, lo consiguen a través del partido, que es lo mismo, porque al fin y al cabo el partido lo sostenemos nosotros igual. Pero el sistema es el corrupto. Ha salido a la luz hace nada alguien de Izquierda Unida en un lugar del norte que cobraba dietas por reunirse consigo misma. Eso ya es el colmo. Sí, en las reuniones no había nadie y cobraba dieta. Entonces tenía que hacer un informe no sé cuánto para la entidad a la que fuera y ella se reunía consigo misma para hacer el informe y cobraba su dieta. Y sin embargo, en Izquierda Unida... Y el Cayo Lara ha dicho, hombre, eso es legal. Bueno, y pero los, la legalidad es una cosa. Y sin embargo, en Izquierda Unida, Alberto Garzón, un diputado que ha salido del 15... De Málaga. De Málaga, Eso. un chico muy 27 muy prometedor y que yo confío que esa generación sea la que limpie los partidos. Pues ese lo primero que hizo al llegar al Parlamento es renunciar al plan de pensiones que le pagábamos todos a los diputados, se los pagamos a todos los demás menos a él. Él renunció porque le parece injusto que cada uno se debe pagar su plan de pensiones, no que te lo paguen del dinero público. No ha renunciado ninguno más, creo, algunos de Izquierda Unida a raíz de la renuncia de Alberto Garzón. Los demás, nadie. O sea, estamos pagando, además de pagarles un sueldo, la pensión pública que la tienen solo con 7 años de cotización y la máxima con 11. Todas esas secciones, encima les pagamos un plan de pensiones supletorio. Sí, pero es que el sistema, pero- es lo que ha dicho, es que está creado el sistema con tanto oscurantismo que permite estas cosas. Ahora Y- ha habido una pareja de parlamentarios andaluces, me parece que es, ¿no?, que a los dos les pagan dietas por ir a Sevilla, porque son de Almería, me parece. Pero la mujer es directora de una agencia pública de la Junta y el marido va de parlamentario. Viven en el mismo piso, pero a los dos les pagan la vivienda. Y entonces, cuando lo ha denunciado, creo que ha sido el PP, ha denunciado que los dos tienen la misma vivienda, pues el partido les ha defendido y ha dicho que cada uno tiene sus derechos. Montoro, que es por Pero- Almería, cobra vivienda en Madrid. El Rajoy. Bueno, Rajoy, que vive en Moncloa. Rajoy, que vive en Moncolo... Le pagamos dietas de alojamiento. Cobra 800 euros, que habría gente que se daría con un canto en los dientes por cobrarlo. Cobra 800 y pico euros por compensación de vivienda, por vivir fuera de su Y casa. le pagamos la vivienda y cobra dietas de manutención, alojamiento, todo. Bien, pero Aquí el que no corre... Entonces, hay que enterarse con sacacorchos. Determinados periódicos, dependiendo del color del otro, así lo sacan. Es decir, El País saca los de un color, El Mundo saca los de otro, y Paco Marruenda en La Razón, pues saca los del mismo siempre. Entonces, claro, no hay que sacar eso, es que el sistema tiene que ser transparente. El dinero público es de cristal.
tal. Pero además, solo tocarlo se rompe. Hablando pero de además, transparencia, Curro, el dinero público... hay una ley de pero, transparencia. claro, sí, pero todavía no se ha aprobado. Sale en el plasma, sale transparente. Claro, pero Curro, el dinero público, lo que tenemos que hacernos idea es que si tú eres del PP y defiendes al del PP que coja dinero público simplemente porque coincide en tu ideología, que a lo mejor coincide ficticiamente, porque luego empiezas a ver y ni siquiera eso, o sea, ni siquiera aplican su ideología, porque el programa electoral era una cosa y nos están aplicando unas teorías que nada tienen que ver con su programa electoral. Pero por tú coincidir en una ideología, ¿cómo consientes que una persona coja el dinero público, que es tu dinero? O sea, el dinero que luego falta para tus hijos ir a la escuela, para el hospital, para la ley de dependencia. Y lo mismo uno que sea del PSOE o que sea de Izquierda Unida. Si yo voto al PSOE y uno del PSOE coge dinero público, está cogiendo mi dinero, el tuyo y el otro. El que le va a faltar a mi madre para la dependencia y el que le va a faltar a mis hijos para la enseñanza. Entonces el dinero público es intocable. Y yo no entiendo cómo seguimos financiando el 95% de cada partido, de todos esos partidos que son esas máquinas de repartirse dinero. El 95% es dinero público, dinero nuestro, que nos falta para acabar el hospital comarcal, que nos falta para acabar las escuelas. Es que cómo no se les cae la cara de vergüenza. O sea, yo no me entra en la cabeza que estemos financiando unos partidos que complementan con ese dinero nuestro que nos falta, están complementando los sueldos del señor Arenas, de la señora Cospedal, de esos que están ahora en el gobierno, pero que si estuvieran los del PSOE posiblemente yo no sé si estarían haciendo lo mismo, porque claro que cuando ahora defienden a dos señores que viven en la misma casa y a cada uno se les paga la casa, oye, Corcho, si vivís en la misma casa, no cojáis los dos el sueldo de la casa, estáis viviendo en la misma casa. Entonces, es que eso es ser honrado, aunque yo no sé si será legal o ilegal, pero ¿cómo viviendo en la misma casa los dos cobráis dietas para pagar la casa? Pagaréis una casa y si no, es un engaño. Entonces, es que no puede ser que estos políticos estén como una estafa al ciudadano con el dinero nuestro, que nos cuesta mucho pagarnos, porque es que cuando todo nos sale pagar impuestos, el mal rato que pasa, cada trimestre cuando sale pagar el IVA, cuando sale pagar todo, y resulta que ves a estos señores que tienen sobresueldos de 4.000 euros, de 5.000 euros, 6.000 euros, para completar, no se sabe qué, eso hay que acabar con eso. Claro, y entonces resulta que los gastos de representación, porque ahora salió lo de la comida de los 2.800, los 800 y pico de euros de una comida en Sudáfrica, en Botswana, allí del Pastrana, el de la UGT, y el hombre, el pobre, dijo, he invitado, primero me han traído gratis, me han agasajado gratis, me han dado de comer gratis, y yo he invitado a 28, que me ha costado 800 y pico de euros, a 28, y dicen que yo me lo comí en marisco y no sé cuánto. Bien, pues ahora salen el alcalde de otro pueblo, que es de otra cuerda, que reconoce que es verdad que en alguna ocasión pues ha pagado copas y ha pagado no sé cuánto, porque son gastos necesarios del ayuntamiento. Sí, me parece muy bien, pero usted las copas las paga con su dinero, no con el mío, porque yo no le autorizo a usted a pagarles copas a nadie. Pero esa lección, ¿tú crees que la tienen que aprender? ¿La aceptan esta gente? Es que la tienen que aprender. Yo estaba leyendo de Orense, del ayuntamiento de Orense, que detienen, espera un momentito que es muy curioso, detienen al alcalde por corrupción o no sé qué, y entonces los de su partido tienen que poner a otro porque sustituyen a otro. Entonces se reúnen los nuevos, creo que es el PSOE, pero es que lo he leído muy por encima, y se reúnen como para darse ánimos con lo que ha pasado y organizarse y tal, y celebran una especie de fiesta guateque con gin tonics y no sé qué, que se lo pasan al ayuntamiento, gin tonics, confeti, no sé cuántas cosas, y música. Claro. Ah, y un mariachi, y lo pagamos del dinero, lo pagan del ayuntamiento de Orense. ¿Y qué con un mariachi en la fiesta. Espera, que te voy a contar, Paco, una cosa, espera. Yo creo que el problema de todo esto, yo voy a salirme de la dinámica, ya le hemos echado la culpa a los políticos, el problema de todo esto somos nosotros mismos. Tenemos una sociedad que cuando es gratis, cuando es todo gratis, todos aprovechamos el todo gratis, en general. Y entonces, pues el todo gratis es que yo soy ahora alcalde de no sé dónde, pues como es todo gratis, pues que son copas, que es comida, que son viajes, pues viajes. Y somos los ciudadanos los que tenemos que pedirles cuentas. Yo estoy con lo que dice Curro de que tiene que ser todo absolutamente transparente. Y tenemos que ser conscientes de para qué gastamos el dinero. Yo he estado en Lieja de Comenius varias veces. Nunca no ha recibido ninguna autoridad municipal. Nunca. No es una ciudad mucho más grande que esta.
nunca. Pregunta a mis compañeros. Bueno, la alcaldesa de Marbella lo recibió, la concejala de Educación lo ha recibido. ¿Por qué el Lieja no? Pues porque no hay recursos para eso. No hay recursos para recibir a nadie, no hay tiempo ni recursos. Punto. Y nadie se sorprende, no hay sorpresa. Entonces aquí, como el dinero no es nuestro, a todo el mundo atendemos. Entonces, que hay que pagar copas, que hay que pagar comidas, que hay que pagar salidas, pues los pagamos. Que hay que pagar viajes, estancias, pues es que pagan porque no somos nosotros quienes la pagamos. Es que la concepción del dinero público aquí es que, o sea, lo público en Europa es que es de todos. Y aquí lo público es que no es de nadie. No, es que claro, es que no es de nadie. No, no es que sea de nadie, es que es mío. Eso. Como es mío, yo lo gasto como quiera. Y como no tengo que dar cuenta, porque eso es lo triste. Lo que hablamos de los puentes. O sea, ¿tú te imaginas en Europa que se gastasen 1 millón, bueno, en Europa igual, que se dio 1 millón de euros en un puente de esos sin dar cuenta de por qué ha costado 1 millón de euros? Yo no sabía que había costado 1 millón de euros, yo lo critiqué hace... 980.000 masiva, 1.200.000, o sea, más de 1 millón. Esperé al final para comentar lo de lo mal que estaba el puente, porque cuando te ponía encima del puente, resulta que lo bonito es mirar el río y el mar, no ves nada. Y no puedes mirar. Te llega la pasarela por la cabeza. Porque te llega por aquí, y entonces tienes que subirte no, es que o agacharte. ¿Sabes qué me han contado? Que es que en Suecia hay una tasa... En Suecia miden unos 80. No. Es que en Suecia me han contado a mí que hay una tasa de suicidios muy alta. Y entonces los puentes tienen una normativa que a la barandilla hay que hacerla muy alta para que no se tire la gente. Y claro, aquí se tiran del puente, es que se estrellan contra la arena porque no hay altura, no hay altura. ¿Ustedes creen que la ley de transparencia puede arreglar un poquito o mucho esta situación? Yo no me creo nada. No. Es que no es cuestión de leyes. Yo estoy con Carola en lo que ha dicho antes. El sistema no puede hacer ahora una ley de transparencia. Que cumplan la ley. Que la cumplan, no que la incumplan. Que la cumplan. Y una ley... Mira, hay una ley de bases de régimen local, una ley de contratos del Estado que dice cómo tienes tú que contratar, ¿no? La ley de contratos dice... La ley hay que sobra. La ley de contratos... Mira, la ley de contratos dice que para servicios profesionales, por ejemplo, lo que nos afecta a nosotros, hasta 18.000 euros se puede hacer por invitación, no tienes que hacer concursos. Pues lo que hace la administración es que al mismo señor le contrata 10 veces por 18.000 euros y le paga 180.000 euros contratándole 10 veces. ¿Qué ley vas a hacer? Si ya hay una ley que dice que cuando es más de 18.000 tiene que sacar a concurso y ellos inventan la trampa que fraccionan los contratos y entonces así, que diga el Ayuntamiento de Marbella cuántos contratos ha hecho por debajo de 10.000. Pero si además que ya la ley es transparente. Que pida la oposición simplemente los contratos que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella por debajo de 18.000 euros a la misma persona o a la misma empresa. Y veremos que a lo mejor hay el mismo que lo han contratado, si lo han contratado 700 veces, pues se ve que lo han contratado 2, pues es normal, oye, ha hecho 2 trabajillos. Es que está muy fácil ver cómo vulneran la ley, no hace falta la ley de transparencia, simplemente tienen que... Yo estuve viendo una temporada las actas de Junta de Gobierno para ver exactamente las contrataciones o como sí, las actas. Ahí sale. Sí, pero ahora las hacen en clave, o sea, la ley de transparencia te voy a decir que escribieran en castellano, porque primero las hacían normal y tú leías se ha adjudicado a tal, o se ha aprobado la adjudicación a tal persona, a tal proyecto, o a tal empresa, o va a salir, se aprueba a tal concurso, tal. Y de repente cambiaron la forma y se adjudica y pone ya unas iniciales, punto, por un presupuesto, punto, suspensivo, no sé qué, punto, contraseña, tal. O sea, es que no hay que el proyecto, punto, el proyecto con referencia, no sé qué, o sea, no te enteras de lo... Porque dice que es contradictorio con otra ley. La ley de protección de que datos. Que es la de protección de datos. Y se equivoca. Quien contrata con la administración pública, ese dato de contratación es público. Claro. Eso no está en contradicción con ninguna ley. Claro, yo entiendo que si el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules aprueba con Endesa un convenio mediante el cual va a pagar de luz por todos los conceptos 125.000 euros al año, además eso tiene que ser aprobado por pleno, eso tiene que estar en acta, todo esa documentación es pública, tiene que contabilizarse, tiene que presupuestarse, eso es público, eso no puede estar en contradicción con nada, eso es público. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con la ley de transparencia? ¿Qué vamos a hacer? Releer y reescribir
todas estas normas, las leyes de contrato del Estado, es pública y dice allí cómo hay que hacerlo y cómo hay que convocarlo y es público. Hombre, yo no voy a decir que las 5 empresas que han salido derrotadas en un concurso donde se hayan publicado 6, pues que igual diga lo que ofreció cada uno. Que también habría que hacerlo. Tampoco sería malo. Que tampoco sería malo, ¿vale? Pero por lo menos a la que se le ha dado, todos esos datos son públicos. ¿Tú cómo crees que consigue la prensa los datos de esas sociedades fantasmas que contratan con la administración y que resulta que no tienen ni capital social? Porque es público, porque hay registros públicos donde está eso. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que te sea un periodista del periódico X, Claro. ¿vale? Que pides una información y allí la gente pues chorrea para que tú tal, Que sea un que vaya, cualquiera. no es lo mismo que vaya pues una periodista del País, digo por caso, por no citar a nadie, comentarista en programas de radio y de televisión, a comer a un determinado restaurante donde un político tiene cierta relación y cuando vaya a pagar le diga, ¿está pagado, señora? Que vaya a Currito Jiménez, que está en la M95, que además tiene carnet de prensa, ¿no? Sí, sí. Que le dice, ¿cuánto es? Y dice, 85 euros, toma usted, aquí los tiene. El mismo día y a la misma hora. De verdad. Claro, entonces, ¿qué pasa? La transparencia ya existe. Lo que pasa es que la incumplimos reiteradamente. Y yo vuelvo a insistir con lo de OSP. OSP ha pedido las contrataciones, seguramente con la aviesa intención de comprobar lo que acaba de decir Carol, que no hay ningún particular o ninguna sociedad que tiene diversas adjudicaciones para la misma obra que se le ha troceado para que pueda estar dentro de lo que se denomina Esa es adjudicación una. directa. Luego hay otras que es por concurso por invitación, que tiene un margen económico más alto, y entonces lo que hacen, invitan a 3 empresas, pero 2 de ellas se retiran, por ejemplo, y ya se queda una sola. O no se retiran y ves Forman que... una UTE. No, o ves que en un concurso gana una, en el siguiente gana la otra y en el siguiente gana la otra, y siempre se presentan las 3 mismas. O sea, picaresca, invitan, no, o sea, que es que la ley está pensada para hacerlo bien, para que haya una competencia entre todas, pero no, presentan. Incluso pues se da el caso de por ejemplo, empresas especializadas en montar eso. O sea, hay empresas en España que cobran por eso. Sí, y no muy lejos de aquí, no en montañas lejanas, como decía Aznar, empresas especializadas en montar eso, o sea, en buscar las 3 ofertas, te lo montan y te garantizan prácticamente que ganas el concurso, porque ellos buscan las otras 2 y luego en otro, pues al revés, te piden a ti que te presente para que tal. Ahora en el Eso tema de los existe. ERE se ha descubierto eso también. Claro. Hay empresas especializadas en eso. Entonces, ellos te buscan las empresas, te lo buscan todo, para que tú le des el dinero y se llevan ellos una pasta. Entonces el tema de San Pedro, efectivamente, la opción sanpedreña, si entra a fondo en eso, pues ojalá en Marbella no descubra nada y nosotros hayamos pasado esa etapa ya, pero vamos, por las formas que se están viendo en la política en general en España, yo creo que eso no se superó con la Yo etapa creo que G. yo voy a romper una lanza, como hago siempre cuando hablamos de este tema, por una agrupación vecinal que hay en un pueblo de Madrid que se llama Torrelodones, que sí. se ha hecho famosa, Sí. primero porque la sacó Jordi Évole cuando no era tan famoso como ahora, y segundo porque ya en algún programa de debate ha aparecido la alcaldesa o el representante del ayuntamiento que le haya tocado ir ahí. Bueno, pues tenían un felpudo en el ayuntamiento, en la entrada del ayuntamiento, en el hall. Costaba 1.000 euros al mes el mantenimiento. Madre mía, del felpudo. Tenía el alcalde un coche, un Audi A6 blindado, Madre mía. por el riesgo, con chofer, evidentemente, y tenía un guardaespaldas. Tenía 3 Bueno, en personas Marbella tiene que 6, trabajaban- ¿no? Sí, pero, La alcaldesa de pero- Marbella tiene 6 guardaespaldas, ya, pero creo que. Torrelodones no es Marbella, creo yo. Pues tenía oye. 3 personas encargadas del protocolo municipal. Cuando el follonero entró a entrevistar a la alcaldesa,
no había nadie, que no hubo nadie que lo parara. Nadie lo paró, solo preguntó en el mostrador: tengo cita con la alcaldesa, pase usted. No había nadie. Y entró hasta la silla delante de la alcaldesa. Y se sentó y le preguntó: ¿y usted cuánto gana? Y le dijo cuánto ganaba. Un 20% menos de lo que había de sueldo oficial para el alcalde anterior. Que lo hemos rebajado. Se han quitado todos los cargos de designación, de libre designación. Todos. Se han eliminado todos los gastos superfluos. A los 2 años o a los 3 años de estar en la alcaldía había 5 millones de superávit. En un pueblo como Torrelodones. Que no es ni hacerlo espléndido, ni bien ni mal. Cuando cita Curro a Opción Sanpedreña, Opción Sanpedreña tiene algún paralelismo, porque es un grupo político que no tiene ideología política en el sentido de soy de izquierda o soy de derecha. Es un grupo de gente de distintas ideologías que se han unido por una idea común, San Pedro. Bueno, pues evidentemente tocarán mucho las narices. No solo en este caso, pues tocarán mucho porque no tienen interés político. En el sentido que nosotros hablamos de interés político cuando hablamos de los grandes partidos políticos. Claro que tocarán las narices. No, hombre, es que no deben nada. Claro, no deben nada. Es que ellos cuando empiecen a mirar, por ejemplo, lo que estamos hablando de los puentes, que es un caso, ya van 3 puentes de madera y unas cuantas pasarelas. Los 3 puentes de madera han costado cada uno 1.201.000, creo, 1.401.000, 1.000.000 otro y otro millón más los IVA, o sea, 4 millones de euros llevamos gastados en puentes. Que el de Río Verde parece que era más necesario porque conecta con Puerto Banús y tal. Los otros nadie había echado en falta esos pedazos de puentes, como mucho una pasarelita por la playa y gracias. Bueno, esos puentes se adjudican a empresas que luego todas subcontratan con la misma empresa sueca. O sea, no es que los puentes vengan de Suecia, cada uno de una empresa, tal. Es la misma empresa sueca de la cosa. Eso, realmente, esas subcontratas entran dentro de lo que es la ley de contratos del Estado, que tú contratas con una empresa, esa empresa tiene que adjudicar, es la adjudicataria. Pues aquí siempre la adjudicataria lo único que hace es subcontratar con la sueca, que seguramente no cumpliría la base de concurso porque no es una empresa española o lo que sea. Entonces, eso la oposición pues tendrá que entrar ahí, pero porque siempre da la casualidad que se contrata con una empresa y esa subcontrata con el sueco. O sea, es que no hay ya van 3. O sea, eso ya tendrán que... Sí, pero me ha gustado la forma de preguntar de OSP. Como me ha molestado terriblemente lo del delegado de Andalucía, de la Junta de Andalucía en Málaga, diciendo que la alcaldesa reconozca su fracaso en el tema del puerto de la Bajadilla. Hombre, es que si lo planteas así, que reconozca su fracaso, nadie va a reconocer su fracaso, entre otras cosas porque aquí no hay fracaso. Uno cree un proyecto, lo ampara y tal, y luego si el proyecto no sale por cualquier cosa, que además es ajeno a ti, no es reconocer tu fracaso. Tú quieres meterle un puyazo político y así no funciona esto. Esto no funciona a base de puyazos políticos. Esto, nosotros, los importantes, somos el pueblo. Todos estos señores, la oposición y el gobierno, tienen que estar al servicio del pueblo, haciendo las cosas para el pueblo. No se trata de fracasar o acertar. Cuando acierto digo, ¿qué acierto he tenido? Pero tú has fracasado. No, vamos a ver. Por cierto, ligando con el tema Altani, este fin de semana, que no he estado aquí porque he estado en boda en Los Madriles, pues he leído en la prensa nacional allí que el secretario del señor Altani ha dicho que la administración española no es seria, que ellos, para invertir un solo euro, necesitan invertir con administraciones serias, que ellos cuando presentaron el proyecto, una determinada administración se los aprobó y luego otra administración autonómica que está por debajo, o al revés, una que está por debajo se lo aprobó y el que está por encima le dijo que no. Entonces, que esto no es serio, que no es serio. Lo ha dicho el secretario del señor Altani. Ya, pero que no eso perdóname, te estoy diciendo lo que he leído. Sí, lo que no, eso yo no estoy opinando. Porque... Yo no estoy opinando, estoy diciendo lo que he leído. Claro, no se puede decir reconozca su fracaso. ¿Qué quiere decir? ¿Que está fracasando?
Mira, se lo digo al delegado de la Junta de Andalucía de Málaga. El fracaso o no fracaso lo vamos a constatar nosotros los ciudadanos de Marbella aquí, porque nos va a doler a nosotros. A ti no te va a doler nada, a nosotros sí. Son a los que nos va a doler. Porque nosotros, de aquí al 2020, al 2025, dejaremos de tener una ciudad infinitamente más moderna, dejaremos de tener una ciudad con muchísima más inversión, dejaremos de tener una ciudad con muchísimo más turismo y dejaremos de tener una ciudad donde el empleo se haya multiplicado en estos años de construcción, ¿vale? Pero esto no es un problema de fracaso o no fracaso. Lo que hay que pedirle es que nos informe, claridad, cómo van las historias. ¿Por qué tiene que salir el secretario, el señor Altani, a decir eso? ¿Eso no lo sabe nuestra alcaldesa? Pues que lo diga. Este señor está molesto. Ahora está nuestra señora alcaldesa en Qatar, supongo que estará... Pues mira, el tema de la bajadilla, si entramos ya en ese tema, el próximo jueves, a las 7 de la tarde en Albergue África, viene el director de APA, de la Agencia de Puertos Andaluces, la Agencia Pública de Puertos Andaluces, y ahora mismo de Izquierda Unida, que no tiene nada que ver con el anterior director, que era PSOE, esto es Izquierda Unida, y viene a dar una explicación pública de lo que está pasando y de por qué. Desde su punto de vista. Sí, desde su punto de vista. Y está muy bien que venga. Él hablará de una manera oficial. Claro, sí. Desde el punto de vista oficial. Porque la Junta... Porque se están abriendo los expedientes, porque se le exige el pago de los 750.000 euros, y es porque ya tienen la concesión del puerto. Pero es muy y claro, por la concesión del puerto hay un canon todos los años que no están pagando. Claro, es que no sabíamos nada de eso. Pero es muy importante que venga ahora mismo y es muy de agradecer, porque el jeque está jugando ahí a un doble juego de decir yo primero no pago ni hago nada, porque él quiere hacer un hotel. El hotel no estaba en las bases del concurso. No solo no ha pagado, perdona, es que no ha recaudado siquiera. Ni ha cobrado. Claro, lógicamente, si no le ha cobrado. Allí todo el mundo ahora vive gratis et amore. Claro, pero el no tema... ha recaudado, los puntos esto... de atraque no lo ha cobrado ninguno. Él tiene ya la concesión. Pero yo tengo mucho interés en asistir a esa reunión que ha convocado, que es abierta. Pues todo el que esté interesado en el tema del puerto, todo el mundo, todos los ciudadanos de Marbella están convocados al Albergue África el jueves a las 7. Puede ir todo el mundo, es una convocatoria abierta que no necesitas entender. El que quiera saber del puerto, que vaya. A mí me parece que hace muy bien en coger el toro por los cuernos y no estar, porque el jeque lo que está hablando es por Twitter, que no es un medio muy oficial. No, el secretario no habla por Twitter. No, pero empezó hablando el jeque por Twitter porque yo le sigo y he visto lo que ha dicho. Y entonces lo que dijo que se le estaba tratando injustamente y tal. Pero también el tema del puerto, que lo llevamos siguiendo todos aquí en Marbella bastante bien, tuvo un concurso. El concurso era una ampliación del puerto sin hotel y sin 40.000 metros comerciales, con 12.000, eso es lo que convoca la Junta. Un concurso de puerto, con su estudio de impacto medioambiental. Ahí se presentaban varias opciones que cumplen con las bases. Al final se presenta una, aunque había otras, pero se presenta una. Y se presenta la del jeque con el ayuntamiento. Presentan una solución que es la del puerto, pero aparte añaden un hotel y añaden no 12.000 metros comerciales, sino 40.000. Entonces se salen de las bases del concurso, pero eso lo presentan como algo añadido, no era exactamente del concurso, sino, yo no sé, eso yo le quiero preguntar. ¿Y alguien se lo aprueba? Al director no se aprueba eso, a él le aprueban la parte que entra dentro de las bases del concurso, el extra del hotel y eso no está aprobado porque no es lo que dice el secretario. Ya, por eso hay una administración que dice que se lo aprueba y otra administración luego que se lo deniega. El hotel no se aprueba nunca. El hotel no se aprueba nunca porque eso, lo que pasa que yo quiero preguntarle al director del puerto... Porque el hotel se construye sobre... es que no estaba en las bases del concurso. O sea, tú no puedes ganar un concurso para una escuela y decir, y aquí pongo un hotel. No, tú ganas para la escuela. Y el hotel, el proyecto lo lleva, yo entendí en su momento, a modo de sugerencia. O sea, se hará el puerto y si luego se puede se hará el hotel y si se puede se hará el polígono de Armita y si se puede... O sea, era como un extra que presentaban al concurso. El concurso era del puerto. Yo creo que al señor Altani no le han informado. No, claro, entonces primero el ayuntamiento, que era su socio, le podría haber dicho, oye, el hotel, le tendría que haber dicho más claro, mira, esto no se va a poder hacer, somos socios, pero yo no te voy a poder dar licencia para esto ni tal, porque es que esto está fuera, es competencia del Estado español y el Estado español te dará o no te dará. Él ahora se hace el loco y hace que no se ha enterado. El proyecto no había un hotel para nada, o sea, no es que las bases se convoquen, aquí hay un hotel, aquí tal, no, le dicen que es para un puerto y con 12.000 metros comerciales, y él añade eso porque le interesa, como le interesaba el polígono de Armiter, interesaba otro. Yo voy a preguntarle si puedo asistir el jueves exactamente, que nos aclare eso
al director de puertos. ¿En qué concepto figuraba ese hotel allí? O sea, si era una sugerencia, era un extra que se podía hacer después, porque a mí nosotros nos hemos interesado por el tema de los comerciales, que si iban 12.000 metros, al casco antiguo le parecía que no perjudicaba, porque 12.000 metros cuadrados no es una gran superficie, además mucho era en terrazas, o sea que pensábamos que era ocio, restauración y 4 tiendas, pues un banco, unas tiendas de servicio a los barcos. Pero cuando ya aparecen 40.000 metros en lo que gana, nos preguntábamos cómo es posible que se hayan podido variar las bases del concurso. Ahora es el momento de enterarnos si eso estaba en el concurso, cómo gana un señor un concurso pasándose de los requerimientos del concurso. Eso no puede ser. Y como creo que este señor de Izquierda Unida no tiene nada que ver ni con unos ni con otros, creo que nos lo va a aclarar bastante bien. Yo creo que, creo sí, que ahí las dudas que tú tienes, Curro, yo creo que ahí yo no tengo ninguna. Ahí van a yo las tengo todas porque le he pedido por favor, y lo he pedido por favor, y yo pidiéndolo, yo creo que lo vamos pidiendo en todos los lunes, por favor, tan difícil es, señora alcaldesa, señor teniente alcalde, señor concejal del ramo, sentarse un día delante de las cámaras y decirles, miren ustedes, esto se aprobó de esta manera, el proyecto era tal, hubo una aprobación inicial por parte de no sé cuánto de esta manera, luego cuando la otra parte que tenía que aprobar la otra, dijeron que no sé cuánto. Es tan difícil, así no estaríamos especulando. Es que no han llegado a presentar ni el proyecto que requiere, o sea, lo estoy pidiendo. El concurso. Y entonces ahora ¿por qué no? Ahora ¿por qué la concesión se ha dejado de pagar, se ha dejado de cobrar? Pues yo supongo que los de los barcos estarán contentísimos. Pero el problema no termina aquí. Por ejemplo, en Málaga capital, ayer le preguntaron, antes de ayer, al alcalde de Málaga que dónde estaba el señor Altani, y dice, ya quisiera yo saber dónde está, porque resulta que se comprometió a construir la ciudad deportiva. Claro. Sí. Además en una parcela, y el ayuntamiento creo que de junto Málaga al mar ha cedido la mejor parcela que Sí, hay. la Rajimal, que es un plan... Y no ha aparecido, oye, que no es Claro, solo por el eso. tema del puerto. No. A Es- mí me vaya a perdonar. Yo creo que son Me todo fío- disculpas. Me fío exactamente igual de Altani que del señor Adelson en Madrid. Es un señor que ha venido a España, ha puesto una migaja de dinero para engatusarnos como si fuéramos abejas acudiendo a la miel. Hemos acudido a la miel y ahora espérate que yo venga, porque hasta que tú no pongas el dinero, abeja, yo no voy a hacer nada. Porque yo no pienso poner un... Eso es el de norteamericano, ¿no? El americano, pero es que este va por el mismo camino. Ya, Porque ya, ya. no solo en Marbella tiene el problema del puerto, en Málaga tiene el problema de la ciudad deportiva y tiene el problema del club de fútbol, que Bueno. no es una broma tampoco. Sí, pero el club de fútbol le ha sacado una pasta ya. Solamente con tres ventas que ha hecho, ha sacado 60 millones de euros, ¿eh? Y le va a hacer, y va a hacer más caja. Claro, porque va a hacer con Isco y va a Claro, hacer pero con otros, claro. el tema es que este señor Altani viene aquí en el concurso del puerto y él no cumple las bases él solo, su empresa no cumplía con los requerimientos de las bases del concurso. Y entonces el ayuntamiento nuestro es el que le da esa cobertura, o sea, se asocia con él y le da esa cobertura. Entonces suponemos que tenía una certeza de que esto iba en serio, porque es que el ayuntamiento es el que aporta la solvencia técnica, que la requerían las bases, y sin eso él no se hubiera podido presentar. Entonces, en su momento se harían las comprobaciones oportunas para decir, oye, me presento con este señor de socio y yo le doy la cobertura para que pueda ganar el concurso. Pero luego el jeque quiere hacer el hotel, claro, el puerto no es rentable por sí solo, quiere hacer el hotel y los locales comerciales. Y como eso en principio no es posible, pues empieza a jugar a este juego de, pues entonces no lo hago. Va dejando mal al ayuntamiento por un lado, que le ha dado la No cobertura, le habrán cortado a el la grifo Junta allí que... en Doha, en Qatar. Bueno, No le también habrán hay cortado el rumores. grifo. No, hay determinados rumores que es que él tenía mucho dinero puesto, creo que en el gas natural de algún, no me acuerdo ahora mismo de dónde, sí, Sí, pero yo voy a dar una y eso se lo han noticia quitado. sorprendente. Se lo quedan los americanos y le quitan a Una noticia sorprendente que me dio un amigo mío árabe. Bueno, no es árabe, pero está muy relacionado con el mundo árabe. Me dijo, es que eso es muy difícil de entenderlo por un occidental. Se ha casado con su cuarta mujer y ahora estará un año sin que lo moleste nadie. Y eso es muy difícil de entender para el público. Es que es muy difícil de entender. Y en el artículo que leí el otro día sobre cómo tratar al mundo árabe, dice que el mundo árabe el 95% es espera. Solo un 5% y de mala manera hay de acción.
El 95% es espera. Y debemos estar todavía en el tema Altani esperando. No, pero a mí me han comentado que es que tenía la concesión del gas natural en algún país que ahora está en guerra, no sé exactamente qué país me comentaron, y que ahora los americanos se lo quieren quedar y le están quitando esa concesión, y entonces claro, ahí tiene más dificultades porque De todas maneras, para salir de ahí... Las reglas no se ponen en el mundo árabe, se ponen aquí. Claro. Me vaya a perdonar que parezca un poco No. Xenófobo. Por supuesto. No es xenofobia. Aquí tenemos unas normas que es la que hemos pedido antes a los políticos que cumplan. Todo el que viene aquí debe cumplir las normas. No vayamos a empezar a adaptar las normas, que ya en Madrid se le ponen a uno los pelos de punta, y no son árabes precisamente los que vienen a exigirnos que se pueda fumar, que sea libre la prostitución, que el tráfico de dinero sea sin ningún problema, que el dinero sea libre, que la reforma laboral o las normas laborales no se apliquen. Entonces, y se lo hemos dado, estamos en España o estamos en... No, pero que se lo hemos dado. Estamos en Disneyland. Que se lo hemos dado. ¿No? Que se lo hemos dado. Y se hemos dado en Madrid porque en Cataluña se le daba casi todo, pero todo no. No, pero si a mí me da igual Cataluña que el País Vasco, que Andalucía, me da exactamente lo mismo. Es que quedamos como... Iba a decir una barbaridad. Como lo que somos. No lo voy a decir. Pero que... No lo voy a decir porque es que quedamos... Luego queremos imagen. ¿Imagen de qué? De país... ¿De qué tipo de país? De país atrasado, esclavo, rastrero, pícaro, país de servicio, sin normas, subsidiado, sin capacidad, sin idea, sin capacidad de trabajo. Además eso da la impresión de venderse por un plato de lentejas, ¿no? Claro. Eso es al final acaba con el país. O sea, si tú empiezas a saltarte la norma en un sitio, al final... eso no resuelve el problema de la Pero crisis. si nos hubieran dado explicaciones, porque algún tipo de responsabilidad tendrá este ayuntamiento que firmó con el señor Altani, que parece que está incumpliendo. Lleva 2 años que se le dio la concesión. Es que le dio cobertura técnica, o sea, sin el ayuntamiento Altani no cumplía, no podía ganar el concurso, por eso necesitaba el ayuntamiento, porque tenía que demostrar una experiencia en gestión de puertos que ellos no tenían. Y eso se la da a la sociedad Puerto Deportivo. Pero yo comprendo que es doloroso recordarle a las personas pues su responsabilidad. Es doloroso sobre todo cuando se incumple. Es doloroso. Pero es que yo creo que los gobiernos están para eso, para darle explicaciones al ciudadano de que lo que están haciendo es por el bien del ciudadano. Mire usted, yo lo hice con mi mejor intención. Esta era la situación en aquel momento, y esta es la situación ahora, y ustedes digan... Pero Curro, pasa mucho lo que tú decías antes, que ahora lo que están es utilizándolo políticamente. O sea, todo esto tendrá una explicación, que seguramente es que Altani ahora mismo... Pero si no nos la dan... Meter el dinero aquí, o no lo ve negocio, si en el hotel no quiere, o sea, tiene su explicación. Pero todo el mundo está aprovechando para tirarle los trastos a la cabeza a otro. Entonces, yo veo que por una parte... nos deben esa explicación, que viene el jueves el director, pues muy bien me parece. Ya va a haber una explicación política por parte de una de la Junta de Andalucía. Por parte de una de las administraciones, que me parece perfecto. Falta la otra que dé su explicación. Pero es que el equipo de gobierno de Marbella ha salido diciendo que la explicación que dan es que ¿por qué la Junta le va a retirar la concesión a este señor? Que hay muchas concesiones en Andalucía que se incumplen y que no se retiran. Mal hecho, porque se debían retirar todas. Pero si las hay, que las denuncien y que se retiren. Que, por ejemplo, el hospital comarcal no se termina por la Junta de Andalucía, que ¿por qué no le retiran la concesión a esa empresa? O sea, ya están haciendo la demagogia juntando ahí. Y eso no tiene, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No tiene nada que ver con la otra. otra. No se puede aplicar, aquello es una concesión de una licencia de obra, de una... Es que no tiene nada que ver. Sí, pero en el momento en que aprovechamos para darnos navajazos, ya estamos degradando esta situación. Esto es un señor que está incumpliendo un contrato, como es el caso de Altani, y que como no lo cumple, le dan unos plazos y lo retiran. Y en el caso del hospital comarcal, la empresa no ha incumplido nada, al revés. En todo caso sería la Junta la que incumple, bien, porque pero el señor le pagaba yo, por los parkings y ahora como no tú vas ahí a la reunión, como tú vas ahí a la reunión, yo quiero, como tú vas ahí a la reunión, yo quiero que tú le hagas una pregunta en lo que ellos sepan, ¿no? Se le hace una concesión, porque se le da la concesión, porque se le están cobrando los 750.000 euros a la empresa anualmente, ya debe 2, se le da una concesión a una empresa. ¿Qué empresa es esa?
¿qué patrimonio tiene esa empresa? ¿Cómo podría responder esa empresa precisamente de los impagos? ¿Dónde va la Junta de Andalucía ahora a intentar cobrar lo que se le debe? Pues creo que la empresa se tenía que ¿Cómo? construir hace unos meses. Es decir, que le hemos construida. dado una concesión por parte de la Junta de Andalucía a una empresa que ni Con siquiera un está plazo. constituida. No, porque era con un plazo, tenía que constituirlo. Pero no si, con le, el ayuntamiento, pero, sí si, ganaban. pero si le están cobrando la concesión anual de 750.000 Pero eso euros, no está es que se la han dado. Pero Curro, eso es una especie de UTE, es como cuando concurres, yo concurro con un equipo de arquitectos, ingenieros tal, que no estoy constituida y si gano me constituyo. Vale, pero por lo menos Será, habrá, pero no está constituido. estará el patrimonio de los distintos arquitectos y todas esas cosas. Pero aquí, ¿qué sociedades? ¿Con la garantía del 3% del Ayuntamiento de Marbella? No, y una sociedad, Altani, hijos, Altani. ¿Y esa qué Axon, capital se- tiene? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? ¿Está en Pues, España? por lo visto, aquí han ido ¿Está a en la Checoslovaquia? notaría. Aquí habían ido a la notaría a constituir esa sociedad unida que tienen que constituir y se había habido un follón en la notaría porque no sabían ni qué capital social querían poner, ni cuál tenían que poner. Allí discutiendo los abogados de la sociedad, por lo visto, un desastre. Entonces, la Junta de Andalucía, y yo te pido que tú le preguntes, ¿qué garantías tomó, qué información tenía de la solvencia económica de a quien se le daba la concesión del puerto? Porque si no, no tiene sentido facturarle 750.000 euros cada año, que ya lleva A 2 una años, empresa que no existe, a una empresa que no existe, que es fantasma, que no está constituida, ¿no? que no está ni siquiera Pero constituida. aportó Entonces, un aval. ¿qué garantía tiene eso? Que esto es un contrato público. Hay una garantía. Ahí hay una garantía, ahí hay un aval. O sea, ¿Un aval de si parte cuánto? al concurso, yo no lo sé, pero siempre hay un aval. Perfecto, pues tú se lo preguntas, ¿vale? Sí, Y sí, así nos tendremos la enteramos. información, el próximo lunes tendremos la información. Pues mira, el aval era de X y cubre o no cubre esto. Si todos los concursos normalmente hay un 3 o un 4%. Yo creo que eran 4 o 5 millones de euros. Es un 3 o un 4% de la obra. Hombre, si Si un la aval obra de es 4 o dijo. 5 millones de euros está cubriendo todavía Sí, sí. Es un aval. las anualidades. Si el aval, sí, pero el aval hay que ejecutarlo. Claro, eso es Claro. Pero primero hay que Entonces, porque el procedimiento que inicia la Junta, retirar la concesión y ejecutar la mi obra. experiencia me sirve, y sobre todo yo le informo mucho a los compañeros acerca de los avales. Lo más importante que tiene que tener un aval no es ni la cantidad, ni a quién, ni dónde, ni cuándo. No, es cómo se ejecuta, cómo se puede cobrar el aval. Porque no te voy a decir, solamente te voy a decir el 50%, ¿vale? El 50% de los avales no se pueden ejecutar nunca, porque la condición que ponen es de imposible cumplimiento, y eso hay que verlo antes. Bueno, normalmente- Lo importante de un aval es cómo se ejusta. Bueno, en los contratos. ¿Cuándo cobro yo? Cuando se den estas exactas circunstancias. Sí, pero en los contratos de la administración, tanto yo en los concursos que me he presentado, por mi experiencia, siempre hay una cláusula que tú tienes que depositar un aval, que es el 3% de garantía del concurso, o el 4 o el 5, que ahora empieza a haber ya muchas protestas, y creo que había, por lo menos en los de los técnicos, que se quitaba la condición del aval porque es que nadie se podía presentar a los concursos porque los bancos ya no daban avales. De ¿Y hecho, este aval era por la ampliación o por la concesión? era por la concesión del puerto y la ampliación, o sea, por las obras de ampliación. Como las obras eran 80 millones, pues el aval será 8 por 3, 24, o 8 por 4, 32, o sea, 3, A una empresa que- 3.200.000, eso Que tiene le hacerlo dan rápido. toda la responsabilidad del puerto, ¿eh? O sea que le han abierto la mano. El puerto al es para máximo, él, y ¿eh? con todas las obras que haga durante un montón de años. Es increíble, vamos, increíble. Sí, sí. ¿eh? Claro, Pero- si una empresa cumple, pues como José Banús hizo su puerto y lleva su Ya. puerto y ya está, pero claro, te encuentras con una empresa que no cumple. Es una empresa que está avalada, bueno, de socia con una administración y avalada por la otra que le da un concurso. Y esa desaparece y si te he visto no me acuerdo. Entonces la Junta lo que ha iniciado es el proceso de recuperar esa concesión, quitárselo y se acabó. Pero especulamos porque no conocemos. Hablábamos antes de ley de transparencia. ¿Ustedes Todo creen- esto está en la ley de transparencia. Si nosotros teníamos Pero- que saber exactamente todo esto, lo tendríamos que saber al dedillo. No, pero eso está en la ley de contratos del Estado. Por eso no supuesto. hace falta más ley. Mira, el otro día leía yo que el trapiche de Guadaiza por fin se va a rehabilitar, que por cierto los de Acción Sanpedreña estaban muy contentos porque les toca. Pero resulta que lees lo de siempre. El presupuesto, se aprueba una ampliación de presupuesto, que eso ya no estamos tan contentos porque va a salir de nuestro bolsillo. Ya va a salir más caro. Claro,
estaba aprobado 1 millón de euros, pero como no se ejecuta en el año 2009, que no es hace tanto, es antes de ayer, ahora aprueban 3 millones de euros para arreglarlo, porque se ha deteriorado. Oiga, en 4 años nos va a costar 2 millones de euros, o sea, se ha triplicado el presupuesto, va a costar 3 millones de euros rehabilitar. Yo entiendo por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque se hicieron obras con la intención de rehabilitarlo. No sé exactamente cómo la hicieron, pero sí que consiguieron que se produjeran unas grietas que ponen en riesgo grave la estabilidad del edificio. Y han estado 3 años o 4 años apuntalados los muros del trapiche. Sí, pero eso no cuesta 2 millones de euros. No, yo no te he dicho cuánto cuesta. Yo te digo que cuando que antes estaba el edificio entero y ahora ya está apuntalado. Se arreglaba con la punta de la nariz. Sí, pero yo he leído... ¿Vale? Con la punta de la nariz arreglaba el trapiche de Guadaiza cuando se iniciaron la obra. Ahora ya, pero te digo, no se arregla. Es más fácil darlo que hacerlo, que rehabilitarlo. De 2009 a 2013 han pasado 4 años, el deterioro no puede ser. Que la obra que hicieron, está diciendo, ha conseguido casi romperlo. Sí, no, está roto. Sí, pero entonces se le reclama al Argueto, claro. Pero el tema está, te digo, que parece que es justificado. 5 minutos. Yo que no lo justifico, es que, por ejemplo, justifico lo que intento explicar es la dejadez. Esto no es no es una explicación de por qué debería costar más. Claro, tiene que costar más. Si tenemos otro ejemplo en Marbella mucho más espectacular que el Francisco Norte. El Francisco Norte eran unas instalaciones deportivas. Ahora mismo es nada. Sí, pero Paco... No, ni nada. Hay un parking. Ahora no hay nada. Hay un parking subterráneo. Sí, lo habrá, Carola. Está construido. Pero no hay nada. Como que no hay nada, está el parking que he estado yo dentro. No, para uso del ciudadano nada. Bueno, pero que haya una obra hecha importante, hay una obra considerable. Pero la he vivido, yo la he visto desde que hicieron el agujero hasta que terminaron. Lo que a mí me extraña del trapiche de Guadaiza es que entiendo que por el deterioro 200.000, 300.000, pero 2 millones de euros, o sea, que es que salen de nuestro bolsillo, y es lo que digo, a mí me tienen que justificar esos 2 millones de euros, opción sanpedreña, si no lo justifica el ayuntamiento, ¿a dónde van a ir a parar? Porque es que el hospitalillo, el presupuesto... Te lo he explicado antes. Perdón un momento, el presupuesto de todo el hospitalillo, de toda la rehabilitación, que era más antiguo que el trapiche de Guadaiza, tenía 500 años. Que llaman rehabilitación. Y llevaba abandonado, llevaba desde que salió de allí Mariana 20 años. Abandonado, se había deteriorado mucho, le habían hecho una rehabilitación tal. Eso se hizo con el plan ZP y fue 1 millón y pico de euros. Eso, y a mí ya me pareció mucho, pero mira, dices que han hecho una rehabilitación interna. ¿Qué van a hacer en el trapiche? 3 millones, han dicho que tienen 1.000 metros cuadrados de superficie. A 3 millones de euros son 3.000 euros metro cuadrado de superficie. La rehabilitación, ¿qué rehabilitación hemos hecho que cueste 3.000 euros metro cuadrado? Claro. Si eso es que construir una cosa carísima te cuesta 1.000 euros, 1.200, y es dinero público, entonces tiene que dar la explicación. Cuando iniciaron, no tienen que dar una explicación, tienen que dar muchas. Para justificar. ¿Por qué ese abandono cuesta 2 millones de euros? ¿Por qué iniciaron la obra sin tener presupuesto? ¿Por qué han dejado que el edificio se deteriore hasta el punto de tener que utilizar mucho más dinero? No, pero el triple. Pues volvemos a lo de la transparencia. No. Es que es mucho más fácil manejarse en una obra con 3 millones de euros en cuestión de, entonces, como le decía, manejarse en una con una. O sea, yo es que tengo que ver a dónde van 3 millones de euros, ¿no? O sea, 3.000 euros metro cuadrado, es que eso es la construcción más cara. Sí, una casa para los rusos, coño, que sé qué cuesta eso. Como le decía mi padre a mi madre, Camilita, no digas que no te entienden, di que no te explica. No he sabido explicarme bien. Vamos a ver, la concesión de esa obra por 1 millón de euros a lo mejor no era rentable y se coge. Y luego las circunstancias van haciendo que ahora sean 3 millones de euros. Ahora ya es rentable. ¿Ya es rentable? 498 millones de pesetas. Claro, 500 millones de pesetas, vamos a arreglar el... Ya es rentable. Antes con 1 millón no era rentable. Ahora con 3 ya es rentable.
Faltaría más, está clarísimo. Vamos. ¿Que ha tenido que pasar el tiempo? ¿Se ha tenido que rescabar? Claro, en la obra de la circunvalación de Chiclana hubo que expropiar por otro sitio, hubo que hacer un puente elevado, una rotonda. Pero es que el trapiche, Claro. el trapiche es el trapiche, es que no da para más. Es que luego el felpudo va a costar 1.000 euros, es que si no, no es normal. Es evidente, y como la y losa el la losa del pueblo ese de Almería, del alcalde de Almería, Sí, que costaba 60.000 que había euros, costado, ¿no? no sé si había 400 y pico mil pesetas poner en una losa. Claro, Que es que es lógico. Es que son 500 millones de pesetas que, oye, vamos a ver. Comparativamente, el parque de San Pedro, lo que son 10 millones, ¿no? 6 millones de euros. ¿6? 6 millones de euros. O sea, y el trapiche la mitad. 3. Sí. Y eso que el soterramiento de San Pedro, yo sé que en un momento dado la empresa concesionaria en su momento, HL, lo terminaba por 3. Ya 6 nos parece caro para un parque, pero es que yo ya estoy viendo que además es dinero que sale del que no tenemos, porque cuando tienes dinero dices, bueno, pues que vaya para obras, que hagan lo que quieran con el dinero. Pero es que es dinero que se quita de otra cosa. Entonces, Me escandalizo yo porque el trapiche está muy bien. El otro día en un periódico fotografías de la alcaldesa y del concejal de servicios operativos inaugurando 2 o 3 calles arregladas y decoradas. Me parece un escándalo. Decorar las calles cuando hay gente ¿Qué está pasando? No, hombre, por favor. Gente a la que han sacado de las casas del ayuntamiento, que la han sacado a la calle. No, pero porque ya no pueden pagar ni siquiera lo que les pide el ayuntamiento. No, y es que estamos y la viendo. han sacado a la calle. Hombre, y se permiten el lujo, es un lujo. Se Pero permite el lujo de poner macetas con el dinero que han puesto de maceta, que eso sí, 50 y tantos mil euros, mantienen a 3 familias. Un año. Y es perfectamente, sin ningún problema. Es que con un puente de estos que estamos haciendo Bueno, haces con un 20 VPOs. Me pareció un escándalo lo de la calle, pues ya te puedo hacer una idea. El de lo que me puente, parece con el puente. dinero de un puente hacemos 20 viviendas protegidas. Por favor. Y luego las familias las van pagando, pero tú las adelantas en suelo público 20 viviendas, porque es lo que sale. Entonces, pero ahora estamos viendo el convento de los Trinitarios, que es uno de los edificios más. Yo, además, lo del trapiche me encanta que lo vayan a rehabilitar, o sea, que es que yo o sea, apuesto porque lo rehabiliten, pero todo dentro de una sensatez. Pero es que ahora el convento de los Trinitarios, que es una maravilla, que es muy anterior al trapiche, está en un estado abandonado. Ahora vemos que han suscrito un protocolo de intenciones que luego se disfrazará de concurso total, que se va a hacer al final un museo de arquitectura y diseño que se lo conceden a un señor. Y ese señor es el que va a hacer la rehabilitación. O sea, es una privatización de nuestro convento de los Trinitarios. Le han dado un plazo de 3 años, yo no sé cómo va a ir luego, porque eso tendrá que salir a concursos de adjudicación, no sé cómo se puede adjudicar un convento municipal, o sea, un edificio municipal que tiene 5 siglos. Es de la iglesia. No, el convento es municipal. Bien. El convento era de unos señores privados, de unos señores de Navarra, Pues que Julián Muñoz se lo compra. Algo que ver con esa No, historia no. y había que poner de acuerdo al obispado con el ayuntamiento. Ese convento lo compra un señor, un médico de Navarra, lo tenía su hija, su heredera, y se lo vende al ayuntamiento en tiempos de Julián Muñoz. Yo vi toda o sea, cómo se compraba, cómo se vendía, eso es del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento no lo rehabilita. Entonces la iglesia era la que estaba interesada En comprarlo por ampliar el Bocanegra, exactamente. Bocanegra, sí. Y entonces se lo queda al ayuntamiento. El ayuntamiento no solo no lo rehabilita, sino que lo deja abandonar, pasan los años de Julián Muñoz, de los otros tal, nadie lo rehabilita. Y ahora se lo adjudican a un señor privado, le dan un plazo de 3 años para recaudar fondos. Si él recauda fondos de donde sea y hace su museo, se lo queda no sé por cuántos años. O sea, nuestro edificio pasa a un señor que lo explota. El convento de los Trinitarios, que es un ejemplar único, o sea, yo no me podía imaginar, yo esa operación se la vi que Jesús Gil intentaba hacerla con el Hospitalillo y nos horrorizamos, fuimos a protestar y al final pues eso se quedó en agua de borrajas porque le dio un plazo de 1 año al señor que iba a montar un museo de antigüedades y que era un anticuario. No sé si lo iba a utilizar para vender o no, pero no se privatizó al final, le convencimos que eso no lo vendiera. Pues ahora este señor, que es, además la empresa de la que es director o lo que sea, es una inmobiliaria, o sea que es una persona relacionada con el mundo. Pero va a hacer, van a hacer un museo, es un museo que además a mí me gusta mucho, de arquitectura y diseño, pero ¿por qué no hace el ayuntamiento eso? Si tiene 3 millones, que meta 1,5 millones en el trapiche, 1,5 millones en los Trinitarios y no privatizamos nuestro convento de los Trinitarios, que es un convento
de principios del siglo XVI. Sí. O sea, que es que eso, el hospitalillo, Pero y la está muy muralla, deteriorado, es que es lo que tenemos, pero es precioso. Y ahí habrá, supongo yo, una vigilancia de cómo se hacen las cosas, ¿no? Por mucha Hombre, concepción. supongo, y además Como yo casi todas las vigilancias que hacemos. habrá una vigilancia y supongo que esta empresa lo va a hacer bien y que es un señor que tiene Habrá mucho un interés. control ahí, ¿no? Claro. Y Habrá un preséntalo. control. Yo supongo que todo eso sí, pero me pregunto por qué en esas cosas nuestro ayuntamiento no toma las riendas. O sea, ¿cómo se le da a un particular? ¿Por qué tantas? ¿Por qué? Yo- No, nos vamos. No, pero antes de ir no quiero Bueno, yo... pues venga, quiero yo porque hacer- Yo ya dejo son a eso. Curro como el final. Y él Venga. que diga el final. Yo. Venga. Primera, yo me he sorprendido en este tipo de cosas del poco patrimonio que nos queda. Hay una casa ahí cerca del puerto deportivo, que una de las casas que quedaron en medio de la historia esta tan inmensa que tenemos. El ayuntamiento obliga a los propietarios a rehabilitarla y ahora quiere expropiarle un trozo. ¿Que esto que va en la casa? 70% Claro. de la casa, justo lo que han rehabilitado, se lo quieren echar abajo porque ocupa el vial que hace de línea el edificio nuevo. Mire usted, si es la casa antigua la que estaba ahí, el edificio nuevo, usted lo puso en las condiciones que se puso el edificio y ahora va a obligar a un señor que ha conservado una de las pocas casas, por no decir la única, que queda con esa estructura de escaleras exteriores porque ya no quedan en Sí, esos almacenes de la Marina. Claro, entonces yo que no lo puedo entender. Es como el que pone como el que pone una estatua en algún sitio, o el que tiene una estatua antigua o una fuente antigua. Vamos a quitar la fuente antigua para poner una nueva. Es como las casas que se construyen al lado de los campos de gol, porque que no ya están tenemos hechos, necesidad. y luego el campo de gol le meten una cantidad de querellas y procedimientos porque las pelotas van a su casa. Oiga, si usted sabía cuando se construye. No, yo quiero decir una cosa. Primero, quiero dar el pésame a todo el Partido Popular porque esta mañana se ha enterrado o se entierra el Mercedes de la Merced, que es una persona que yo he seguido, aunque sus ideas estén en las antípodas de las mías, pero son personas que he seguido por su personalidad, por lo que fuera. Y entonces, pues me ha impresionado mucho que con 50 y pocos años ya esté en el otro sitio. Y quiero hablar de los premios del deporte de Marbella. Se han dado los premios del deporte de Marbella, un éxito de público y de todo, ¿no? Se invitó al público a votar y cada voto por ordenador, y si tú intentabas votar una segunda vez ya te decía no, uno por ordenador. Había gente que de pronto tenían 540 y al día siguiente aparecían con 4.800, pero no importa, si da igual, es lo mismo. En el premio al deporte del veterano estaba mi amigo Manuel Mijimoye, que fue un futbolista de aquí de la Marbella, el famoso Biri. Bien, habría otros que tendrían, y seguro, el que lo ganó tenía muchos más méritos que mi amigo. Pero en los premios al deportista joven no había nadie, absolutamente nadie, ni el que ganó ni ninguno, que tuviera el currículum de Pablo Mijimoye, del rugby, campeón de Europa, campeón de España. En Alicante este fin de semana se ha celebrado un campeonato donde han quedado campeones, sub-18, porque el chaval tiene 16 años. Era el único que estaba con trajecito y corbata, el único. Y él tenía un currículum que no tienen los demás. Yo comprendo que el premio del deporte no se le puede dar al mejor, porque entonces estaría cantado desde el principio, me parece perfectamente. Pero, hombre, a mí me entristeció, y como me entristeció, pues lo digo aquí personalmente. El mejor currículum sin duda, y el que sigue dando mejores currículum a Marbella, es Pablo Mijimoye, que es internacional español de rugby, sub-16, sub-18, campeón de Europa, campeón de España, y este fin de semana en Alicante ha vuelto a conseguir el campeonato. Muy bien. Son errores que de bulto, que no sé cómo se arreglan. Pero yo quería decir una cosita muy rápido muy porque breve. nos vamos. Solamente que Paco Hostos, nuestro querido padre blanco, amigo del alma, ha pedido ayuda porque ha montado una universidad, ha hecho un edificio magnífico, y el próximo programa que yo venga voy a traer las fotos de la universidad.
y a ver si conseguimos ayudarle. Necesita el mobiliario, entonces pide ayuda económica para el mobiliario, las mesas, la biblioteca. Decir que está en porque África y que... está en el Zaire, ha hecho una universidad magnífica y además a un aula, la aula de lectura, le ha llamado Aula Marbella en reconocimiento a la ayuda que desde la ciudad de Marbella se le presta siempre. Entonces necesita ahora el mobiliario y a ver si Marbella se vuelca. El próximo día ya diremos cómo vamos a ayudarle. Lo diremos en el informativo. Paco Gutiérrez, gracias como siempre. A vosotros. Y Carola, gracias como siempre. Y a mi amigo Curro también. Las Gracias a como ustedes siempre. y buenas noches. Y a ustedes también las Y a gracias veces nos por pasamos seguir, en el ímpetu. por seguirnos. Pero es el sentimiento. ¿Cómo? Que a veces nos pasamos en el ímpetu. Bueno, no pasa nada. Pero es el sentimiento. El lunes próximo Nos duele Marbella. estaremos otra vez con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.